En este vídeo vamos a explicar cuál es la respuesta correcta en este supuesto práctico que se nos plantea como pregunta de examen. Para ello tenemos que remitirnos al tipo penal de las coacciones, dilucidar en cuál de los supuestos se enmarcan estos hechos para posteriormente, acudiendo a los artículos 13 y 33 del Código Penal, determinar cuál es la modalidad de delito. ¿Se trata de un delito leve o estamos ante un delito menos grave? El supuesto de hecho es el siguiente. Daniel está en casa viendo el fútbol con sus amigos y no quiere que su mujer, con la que convive, entre en casa hasta que termine el partido. Para ello, la coacciona levemente, consiguiendo así su propósito. ¿Qué delito comete Daniel? En primer lugar, vamos a acudir al artículo 172 del Código Penal, que es el que tipifica las coacciones. El supuesto de hecho nos dice que Daniel coacciona levemente a su mujer. Por lo tanto, estamos ante unas coacciones leves, no es el supuesto de este apartado primero que exige violencia en su comisión. Además, estas coacciones leves se ejercen sobre la mujer de Daniel. Por lo tanto, es un delito de coacciones leves en el ámbito de la violencia de género y tendremos que acudir en consecuencia a lo que dispone este apartado segundo. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Asimismo, el último inciso de este apartado segundo nos indica que la misma pena de prisión de 6 meses a 1 año se va a imponer al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable, exigiéndose en este caso que dicha persona especialmente vulnerable conviva con el autor, a diferencia del supuesto anterior de la mujer, que se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 1 año, aunque no convivan juntos. De tal manera que, por tanto, aunque nuestro supuesto de hecho se nos diga que convive con el autor, es un dato irrelevante porque se castigaría igual en el caso de que no convivieran juntos. Igualmente, este artículo 172 del Código Penal contiene un apartado tercero que nos señala expresamente que fuera de los casos anteriores, es decir, fuera de los casos en que las coacciones leves se dirijan contra la esposa del autor o contra la mujer que esté o haya estado ligada a él en análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o contra la persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, en este caso, cuando a dicha persona se le cause una coacción de carácter leve, la pena a imponer será de multa de 1 a 3 meses. ¿Ante qué tipo de delito nos encontramos entonces, según el artículo 172 del Código Penal? Las coacciones leves, cuando la víctima sea esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o se trate de una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, se castigan con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Sin embargo, cuando las coacciones leves se dirijan contra una persona diferente de las señaladas, la pena a imponer es de multa de 1 a 3 meses. Todo ello, en relación con el artículo 33 del Código Penal, queda de la siguiente manera. El artículo 33 del Código Penal nos señala expresamente que la prisión de 3 meses hasta 5 años constituye una pena menos grave. Por tanto, el delito de coacciones leves cuando la víctima es esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una relación análoga de afectividad aún sin convivencia o se trate de una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será un delito menos grave porque está castigado con una pena menos grave, que es la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Por otro lado, este artículo 33 nos indica igualmente que la multa de hasta 3 meses es considerada una pena leve. De tal manera que, en relación con el artículo 172 del Código Penal, si la víctima del delito de coacciones leves es persona distinta de esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una relación análoga de afectividad aún sin convivencia o de persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, la pena a imponer es leve, que es la pena de multa de 1 a 3 meses y, por tanto, en este caso, las coacciones leves constituyen un delito leve. Por tanto, concluyendo y según lo que hemos visto en el artículo 172 del Código Penal, el delito de coacciones leves cuando se cometa contra la esposa del autor o contra la mujer que esté o haya estado ligada a él en análoga relación de afectividad aún sin convivencia o contra la persona especialmente vulnerable que conviva con el autor,
será considerado como un delito menos grave porque, en virtud del artículo 13 del Código Penal, tiene asignada una pena menos grave. Por tanto, se trata de un delito menos grave. En cambio, si las coacciones leves se dirigen contra persona diferente de las anteriores, es decir, contra persona que no sea la esposa del autor o la mujer que esté o haya estado ligada a él en análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, estaremos ante un delito leve, porque en virtud del artículo 13 del Código Penal, y tal y como hemos visto anteriormente, tiene asignada una pena leve. Y lo mismo pasa con el delito de amenazas, que está recogido en el artículo 171 del Código Penal. El apartado cuarto tipifica un delito menos grave cuando la víctima de las amenazas leves sea esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o bien cuando se trate de una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. En cambio, el apartado séptimo es un delito leve, pues las amenazas leves se dirigen contra persona diferente de las anteriores y la pena es menor. Recapitulando todo lo anterior y volviendo a la pregunta de examen inicial, no debe confundirse la gravedad de la coacción con la gravedad del delito, son dos cosas diferentes. Las coacciones son leves, a diferencia del apartado primero del artículo 172 del Código Penal que exige violencia. Pero la víctima es la mujer de Daniel, es la mujer del autor, por lo que se trata de coacciones en el ámbito de la violencia de género. Y en este caso, la elevación de la pena por razón de quién es este sujeto pasivo es lo que determina que subamos hasta la calificación de delito menos grave. Por tanto, en este caso, la respuesta correcta al supuesto práctico planteado sería la letra A. Nos encontramos ante un delito de coacciones leves que se califica como delito menos grave.